Bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el sexto ciclo de conferencias Simbolismo y Producción Ritualizada, coordinado por los doctores Reina Solís Siriaco y Emiliano Melgar Tizoc, a quien cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos que sigan con nosotros en esta séptima sesión de este ciclo del seminario. Y el día de hoy, bueno, contamos con un invitado de lujo, ¿no? Nuestro colega y amigo James Doyle, que nos va a hablar sobre las artes reales del Panamá antiguo. Y bueno, James es arqueólogo y también curador profesional que ha participado en distintas universidades y dando cursos en cuestiones de arqueología, conservación, organización de exposiciones en museos. Y bueno, mucho de su trayectoria académica ha hecho sus publicaciones en materiales arqueológicos, cultura visual de la América Antigua. Ha participado en el Museo Madson de Antropología como director. También fue encargado de exposiciones o preparación de este tipo de exposiciones y sus movimientos en el Susan Welch Liberal Arts Building, ¿no? También, bueno, actualmente pues es el director del Penn State Museum, ¿no? Pues le agradecemos que tenga un poquito de tiempo en su apretada agenda, que está este año allá en Pittsburgh, y está encargado también o participa en los programas NACPRA para la repatriación de restos de los pueblos originarios de Estados Unidos. Entre algunos de sus proyectos está el Arte de la América Antigua o Arts of the Ancient Americas, ¿no? De una serie que está publicando Thames and Hudson. También ha trabajado con distintas temáticas sobre las tradiciones que hay en la América Antigua y para distintas audiencias. Y pues bueno, sobre todo en los últimos años se está enfocando en las regiones de la región istmo-colombiana, las Antillas, la Amazonía y algunos de los pueblos originarios de Estados Unidos y Canadá. Él anteriormente participó como curador asistente en el área de América Antigua del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, y pues él fue de los que organizó la exposición Lives of the Gods, Divinity in Maya Art. Fue hace un par de años, 2022-2023, la exposición. Y el catálogo de esta exposición, bueno, fue distinguida con el premio Alfred Barr por ser una de las, bueno, se le entrega estos catálogos por su aporte y, bueno, la belleza de cuestión de historia del arte, ¿no? También ha organizado Artes del Mar, Artistic Exchange in the Caribbean, y ha contribuido en la exposición, entre las otras exposiciones, en la de Golden Kingdoms, Luxury and Legacy in the Ancient Americas, que fue exhibida en el Getty Museum y en el Met de Nueva York. Design for Eternity, Architectural Models from the Ancient Americas, que también estuvo en el Met. Native American Masterpieces from the Charles and Valerie Dicker Collection, también en el Met. Y en American Indian Art from the Fenimore Art Museum, the Thought Collection, también en el Met, ¿no? Entonces, y bueno, también él ha estado en estancias postdoctorales en Dumbarton Oaks, en Washington, D.C. Entonces, pues bueno, realmente tienes una larga trayectoria, James, a pesar de ser tan joven. Entonces, te agradecemos muchísimo tu presencia el día de hoy y que nos compartas, bueno, tus nuevos proyectos que estás desarrollando en la región istmo colombiana. Adelante, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Reina y Emiliano, y voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Adelante, perfecto. Bueno, eh, bueno, sobre todo gracias por decirme joven. Eso es un cumplido que voy a tomar. Pero gracias a todo el equipo en el Museo Templo Mayor también, porque realmente es uno de mis museos favoritos en todo el mundo. Voy empezando. Tanto en la antigüedad como en el mundo contemporáneo, Panamá era el centro de las Américas, un paisaje vital que servía de nexo de comunicación e intercambio entre Norteamérica y Sudamérica, y entre el Caribe y el Pacífico. Durante la última década he estado desarrollando un proyecto que me alegra presentarles aquí. Voy a hablar sobre las obras de arte de las sociedades conocidas colectivamente como Gran Cuclé en el antiguo Panamá central, cerca de 500 a 1200 después de Cristo. Argumentaré hoy que una reevaluación de la evidencia del arte
así como recientes descubrimientos arqueológicos y lecturas más profundas de las crónicas de los colonizadores durante la invasión española de la región ismeña, revelan nuevos conocimientos sobre los sistemas políticos y las comunidades de artistas Cocle. Y al hacerlo, proporcionan una nueva perspectiva sobre el papel del arte y la ecoestética en la gobernación de la América antigua. Empiezo aquí con este colgante. Está fundido en oro casi puro. Vemos una figura de pie, con los brazos así levantados en esta postura agresiva. El torso y las extremidades de aspecto humano dan paso a los detalles estilizados o sobrenaturales. Tiene 6 dedos en manos y pies y una gran cabeza trapezoidal con ojos semisféricos. Tiene su nariz puntiaguda y respingona, colmillos cruzados en una boca abierta que parece emitir 2 volutas por ambos lados. Esto tal vez es aliento tangible o habla. Además de un taparrabos triangular, la figura lleva un elaborado tocado con elementos así de bifurcados a los 2 lados, así como una capa o espaldar que evoca unas alas y una larga cola que llega más allá de los pies. Hay 4 huecos circulares que se ven aquí y esto que tiene un motivo de cuerda retorcida. Uno grande en el centro y 3 más pequeños, uno en el tocado y otro a dos lados. Aquí a la derecha, este foto de archivo, se muestran los 2 lazos de cinta dorada utilizados para suspender esta figura como colgante o pectoral, así como las imperfecciones así que se ven eh, en el oro como parte del proceso de la fundición. El orfebre acá creó este colgante de una sola vez, sin añadir detalles mediante soldadura o otras técnicas. Aunque los débiles restos de resina y las perforaciones en los huecos acá sugieren que en su día contuvieron incrustaciones de otros materiales. El dueño y posible mecenas que encargó este colgante era un varón de edad avanzada, enterrado con un rico conjunto de objetos de oro, envuelto en telas, en posición sentada y rodeado de vasijas de cerámica. Llevaba también casco a la izquierda y la brazalete con una elaborada imaginería de reptiles y aves. Al menos 14 acompañantes con armas, caparazones de tortuga marina y otros atavíos acompañaban a este individuo en el más allá. Su nombre era conocido en su día, pero hoy nos referimos a él como el individuo 15 de la tumba 5. A este importante anciano se la ha llamado jefe guerrero, jefe supremo o más a menudo cacique, palabra prestada del español, del idioma taíno de las Antillas del siglo XV. Pero hoy quiero proponer que consideremos a esta figura ancestral como un rey y mecenas de importantes artistas, uno en una larga sucesión de gobernantes dinásticos en lo que hoy es el Istmo de Panamá. Hay otros gobernantes importantes enterrados en el mismo lugar que el individuo 15. Aquí hay 2 ejemplos que ilustran cómo los poderosos hombres y mujeres Cocle controlaban vastas redes de comercio en todo el trópico. Aquí vemos los ensamblajes que incluimos en la exposición que mencionó Emiliano, Golden Kingdoms, que subrayan la notable habilidad de los artistas Cocle en el trabajo de los materiales para crear extraordinarias indumentarias para sus patrones. Vemos representaciones artísticas de seres divinos y criaturas sobrenaturales que sugieren un elaborado mundo espiritual aprovechado y probablemente cooptado por los gobernantes a través de objetos sagrados, como estas placas de oro que se ven acá. Los orfebres transformaban estas vetas extraídas del paisaje en indumentaria que se habría fijado a prendas de algodón como una capa, una túnica o un tabardo. Este podría ser aquí, en el centro, mi objeto favorito del ensamblaje. Se trata de un colgante de oro
que representa una criatura sobrenatural parecida a un insecto, cuyo abdomen es una notable esmeralda pulida en bruto de 112 quilates, que probablemente fue importada del norte de los Andes. Creo que se han escuchado recientemente en el Museo Nacional de Antropología de mi colega panameña, doctora Julia Mayo, quien actualmente está viendo las redes de comercio de esmeraldas de esta región. Los objetos de la izquierda proceden del individuo 12 de la tumba 26, enterrado con los restos de al menos otros 22 individuos dispuestos en una espiral que irradia desde su cuerpo. Estaba sentado sobre una gran losa de piedra, enterrado con una asombrosa variedad de oro, piedra verde, marfil de ballena, huesos y objetos perecederos. A la derecha de la tumba 32 hay un diente de cachalote, tallado en redondo y recubierto de una lámina de oro. Esta gran placa acá ilustra la característica perspectiva cambiante de la imaginería de Kuklai. Aquí se ve un ser frontal con astas o crestas que se abre a la izquierda y a la derecha para convertirse en criaturas reptilianas en perfil. Tanto hombres como mujeres ejercían el poder. Estas dos placas pertenecían a una pareja adulta, conocida como personas A y B del enterramiento 11, enterrados con ricos conjuntos de indumentaria y acompañantes sacrificados. A la izquierda hay una figura frontal, aquí, que se transforma en dos serpientes cocodrilianas así saliendo de su cintura, y estos seres parecen como están lamiendo el borde de aquí inferior de la marca elíptica de la placa. A la derecha vemos dos bailarines así de aviares o reptilianas que reflejan los movimientos de la otra. Obsérvese aquí este cinturón que también como tiene como este elemento de telas a plumas en cascada. Y acá se ve la inclusión de un ombligo en cada de una de ellas. Es como el artista inyecta una noción de humanidad a este dúo, que de otro modo sería del otro mundo. El individuo A, el varón principal, llevaba este icónico colgante que representa un felino sobrenatural agazapado con cuerpo compuesto de una esmeralda. La criatura tiene volutas ahí que emanan de su boca, como el primer colgante que vimos, y tiene como apéndices rizados en las caderas y también en la cola, de que el artista fijó colgantes triangulares. El contraste aquí entre el amarillo y el verde unía simbólicamente el sol y el agua, la luz y la vegetación luminosa. Este colgante de depredador transmitía ferocidad y protección al individuo A y recordaba a los espectadores su capacidad para ejercer influencia o obtener objetos tan poderosos. Espérame un ratito. Bueno, un poco más al norte de los individuos anteriores, fue enterrado un gobernante conocido como individuo 7, venerado con elaborados protocolos funerarios. Era un varón de unos 45 años en el momento de su muerte, enterrado con un rico ajuar que incluía un cinturón de dientes de animal perforados recubiertos de oro, brazaletes de oro y collares de oro y piedra verde. Los análisis sugieren que el cuerpo había sido dessecado y envuelto con un conjunto de objetos y depositado en la tumba durante la temporada seca, junto con el sacrificio de 26 guerreros, y se colocó una tapa de madera sobre la tumba. En el nivel principal del enterramiento se superpusieron más ofrendas, incluidas cerámicas y otro adulto y dos niños. Estos son supuestamente de su familia, ataviados con similares ajuares del oro. Estos dos increíbles objetos aquí son algunas de las preciadas posesiones de este individuo 7. El colgante aquí a la derecha
representa a quien podría ser un gobernante transformándose en lo que, en este caso, son dos pájaros. La figura humana aquí lleva un tocado con estas placas semilunares y dos grandes orejeras en espiral a cada lado. El collar decora el torso, que aquí se ensancha y los hombros se convierten en las colas de los dos pájaros, que cuando están puestos parecen estar sumergiéndose o nadando por el torso del portador. Aquí a la izquierda, una lámina de oro recubierta de madera o resina vegetal quizás, representa un caballito de mar, delicadamente representado, tal vez en el gran Hippocampus ingens, que es la única especie en el Pacífico Oriental. Este artista tenía un profundo conocimiento biológico de la vida marina y aquí evocaba las conexiones entre el agua, el océano Pacífico, la fertilidad y el poder político. Bueno, el título de esta ponencia pretende ser un poco provocador, ya que los términos real y dinástico no suelen aplicarse a las culturas del antiguo Panamá. Por lo tanto, quiero retroceder un poquito y explicar brevemente cómo desarrollé esta hipótesis para el proyecto, destacando algunos puntos claves. Esto formó parte de una investigación a largo plazo y de una colaboración para una exposición titulada provisionalmente The Royal Arts of Ancient Panama, las artes reales del Panamá antiguo, entre mí mismo, Orlando Hernández-Yin, que es el curador de arte de las Américas en el Museo de Arte de New Orleans, y Hilary Olcott, que es curadora de arte de las Américas en el Museo de Young de San Francisco. Trabajaremos con el apoyo en Panamá de la Fundación El Caño, el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de Panamá y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Esperamos formar un taller en el año que viene para todas las partes interesadas y además los portadores de la cultura indígena actual de comunidades como los Nowe Buglé, con el fin de destacar las ontologías indígenas en una posible exposición futura. La pregunta clave de la exposición es cómo controlaban los gobernantes del antiguo Panamá la producción de obras de arte e indumentaria, es decir, la transformación de materiales en otras formas con nuevos significados sagrados que realzaban su poder político y sus conexiones divinas. Proponemos que los gobernantes Coclé pueden considerarse reyes y reinas que reclamaban derechos sobre personas y lugares, ejercían una influencia considerable sobre el flujo de materiales de lujo y transmitían ese poder por herencia. Bueno, un poco de spoiler alert, no hay realmente un consenso claro sobre cómo se llamaban a estos gobernantes a sí mismo, Coclé, ni cuáles eran sus nombres, ni en qué creían. No tenemos textos ni retratos realmente, ni detalles etnohistóricos y ni historias orales indígenas que hayan sobrevivido, como si tenemos, por ejemplo, en México. Precisamente por eso nos incumbe ampliar las pruebas histórico-artísticas de los materiales de las tumbas. No voy a dedicar demasiado tiempo a repasar los detalles del modelo que hemos construido para este proyecto, pero cabe mencionar que los puntos en blanco son los que de alguna manera han formado parte del consenso sobre las sociedades ísmicas. Y lo que están en dorado abajo son los más polémicos. Como proponemos en el proyecto, los planteamientos anteriores no explican del todo de las evidencias Coclé y, sobre todo, podemos replantearnos cómo enmarcamos a los artistas y a la creación artística, así como el papel de la sacralidad. Las personas importantes que mencioné antes fueron enterradas en los sitios de El Caño y Sitio Conte, que lleva el nombre de la familia propietaria del terreno. Estos sitios son a ambos lados del Río Grande, que desagua en la Bahía de Parita, en Panamá. Como se pueden ver en estas sabanas de la región central de Panamá, el río ha serpenteado a lo largo del tiempo, cuando se desborda durante la temporada de la lluvia. En la década de 1920 tantos,
unas inundaciones especialmente fuertes provocaron que ornamentos de oro empezaron a desprenderse en las orillas de la propiedad de Conté, lo que acabó llamando la atención de los arqueólogos del Museo Peabody de Harvard. Los antropólogos los han interpretado a estos sitios como necrópolis de caciques o de jefes que se organizaban en instituciones no estatales conocidas como cacicazgos. Es decir, entre comillas, sociedades gobernadas por un jefe supremo bajo cuyo control se encuentran distritos y aldeas gobernados por una jerarquía de jefes subordinados. Bueno, argumento que esta denominación no real de cacicazgo hace homogénea la complejidad política en el registro arqueológico y también ha dado lugar a la marginación del istmo en los debates sobre la gobernación antigua al nivel global. Como resultado, los sofisticados logros de los antiguos artistas de Panamá han sido crónicamente pasados por alto y marginados dentro de la historia del arte. Este sesgo persiste incluso entre los especialistas en el campo de las artes de la América antigua. En otras palabras, investigadores al principio del siglo XX se lanzaron a la búsqueda intelectual de situar a las sociedades antiguas en esquemas comparables de complejidad con C mayúscula, y ellos mal interpretaron los datos arqueológicos y etnohistóricos. Los antiguos panameños no construían pirámides de piedra o adobe, por lo que no encajaban en modelos estatales. Sus únicas estructuras monumentales en el perdurable medio de la piedra eran columnas de basalto, como estas de El Caño, que fueron erigidas cerca del necrópolis. Algunos representan figuras masculinas, femeninas y animales, pero la del extremo izquierdo es lo que quiero mencionar brevemente. Representa a un individuo decapitado con los brazos a la espalda, mientras presumiblemente está atado a un poste de madera como un cautivo. Estas imágenes recordaban a los visitantes la violencia en la superficie, tal vez a las manos de los que estaban enterrados bajo de la tierra. Entonces, mientras los arqueólogos sacaban las capas del sitio Conté a principios de la década de los 30, recuperaron algunos de los depósitos funerarios más complejos jamás creados en América. Estos fueron publicados por Samuel K. Lothrop del Peabody Harvard en 1937 y 1942. Aquí he incluido un plano detallado de todo el depósito de la tumba que este individuo en rojo es el individuo 12 que mencioné antes. Y este es el plano de su ajuar, así más detallado. Y se nota otros colgantes, placas, adornos para las orejas, brazaletes y unos aquí cinceles de oro que tal vez es un conjunto de herramientas de orfebre. El sitio del Caño se encuentra poco arriba del sitio Conté y es donde se están saliendo nuevos y emocionantes descubrimientos en estos momentos. Aquí hay algunos de los numerosos artículos de prensa sobre el reciente descubrimiento de la tumba de un individuo que a la doctora Julia Mayo y sus colegas han bautizado como el Señor de las Flautas. Las minuciosas excavaciones científicas han revelado una increíble cantidad de objetos de oro fundido y martillado, magnífica cerámica pintada y objetos compuestos de piedra, concha, hueso, marfil e incluso resinas de plantas, como mencioné. Y aquí es el ajuar del Señor de las Flautas, que fue enterrado con varios instrumentos, de ahí la denominación de flautas. Aquí se ven múltiples placas de oro, brazaletes, colgantes antropomorfos y prendas con cuentas, como se ven en la foto. El equipo se acaba de terminar su excavación en Panamá y esperamos trabajar con ellos y con el Ministerio de Cultura para promover esta importante investigación entre el público, tanto en Panamá como en el extranjero. Aquí estoy, esta es mi mano acá a la derecha. Estoy señalando una figura que está compuesto de como 2/3 de cobre con una esmeralda incrustada en el torso
que parece estar agarrando el nervio óptico mientras se arranca los ojos. Aquí es solo una muestra de las placas de oro recuperadas en el caño, que tienen una iconografía similar a las conocidas del sitio Conte, pero muchas imágenes son notablemente distintas de las encontradas en otros sitios. Los dueños habrían tomado poder de los animales del paisaje alrededor, pero también del ecosistema marino. Quizás, como ejemplo, este es mi favorito, el calamar como depredador acá. Pero también vemos elaboradas criaturas reptilianas que representan simultáneamente así un ser en vista frontal y seres en perfil. Y figuras zoomorfas aquí que tienen como rasgos reptilianas y de astas de venado. Y aquí otras cosas así más icónicas como estos seres que solo tienen brazos en alrededor de este elipse. Como mencioné también, el equipo del Caño ha identificado las esmeraldas desde Colombia y está trabajando en el análisis trasológicos y químicos de algunos de los más materiales importadas, como piedras verdes, ágatas, como aquí, y resinas. A la derecha es otra figura que quiero destacar, que es como una figura de pie con un tocado zoomorfo, que quizás es un mono, y también entre los brazos está sosteniendo un bebé. Y me encanta el detalle del artista que puso como los deditos de los pies del bebé. Y bueno, por si se lo preguntaban, un cachalote tiene entre 20 y 26 dientes en la mandíbula inferior, así que entre los dos sitios de Sitio Conte y el Caño representan más de una ballena. También hay un gran número de representaciones de armas y armas en sí mismo recuperadas de las tumbas. Además de puntas de flecha de piedra, el equipo del Caño recuperó docenas de puntas de flecha creadas a partir de dientes rostrales de pez sierra. Aquí en el centro se ve, esto es una que fue levantada en un bloque, una punta de lanza que era compuesta de madera y parejas de dientes de tiburón encajados en la punta. Y acá de Sitio Conte se ve, estos son atlatls de hueso tallado recuperados en las tumbas ahí. Y por eso en publicaciones se resaltaba el tema de las armas y la violencia, llamando a los habitantes del caño los guerreros del oro o cacique guerreros. Pero yo creo que la doctora Maya ha argumentado exitosamente que los grupos representados entre los cementerios de Sitio Conte y el Caño eran dos entidades políticas diferentes con respecto a cómo organizaban sus espacios mortuorios. Las excavaciones en el Caño también han demostrado, creo que de forma concluyente, que se recuperaron placas y brazaletes de menor tamaño, como los ilustrados aquí. Estos son de los cuerpos articulados de subadultos. Se supone que estos eran miembros de las poderosas familiares representadas por las tumbas de individuos mayores adornadas con materiales e imaginarias similares. En el brazalete del niño vimos aquí una criatura así ondulante con tres crestas triangulares y en estas placas otras así criaturas parecidas a calamares. Bueno, así que voy a volver a nuestros puntos. Como pueden ver, hemos hablado de las pruebas existentes para los puntos en blanco. Así que quiero centrarme en el resto de la charla en los puntos en oro para los que tenemos menos evidencias directas. Bueno, en cuanto al poder soberano, me refiero a alguien que afirma ser máxima autoridad, exige lealtad de los demás y dirige funciones y relaciones sociales complejas. Siempre me había molestado algo el término inglés chief, así que he estado revisando las observaciones de los colonizadores del siglo XVI y posteriores para evaluarlo, este término chief, como apropiado para los líderes políticos del Istmo en el momento de la invasión. Y jalando a este hilo, ha permitido profundizar la investigación en la organización política del antiguo Panamá.
A la llegada de los invasores españoles, su concepción de la política indígena estaba totalmente moldeada por una incomprensión del mundo de los taínos en las Antillas. Esto se pone de relieve por el uso del término taíno, cacique, que para cuando Vasco Núñez de Balboa y Gaspar de Espinosa, el autor de este relato, llegaron a Panamá en la década de 1510, ya era una palabra prestada al español. Y esta palabra cacique fue aplicada indiscriminadamente a los gobernantes indígenas del continente. El mismo rey Fernando II de Aragón cuestionó la conveniencia de aplicar el término cacique en Panamá. En una carta de instrucciones dadas por el rey a Pedro Arias Dávila para su viaje a provincia de Castilla de Oro, en 1513 escribió, cito, o de los que tuviere el cacique principal, si allí están debajo de caciques, como están en la isla española. Entonces la categoría homogénea de cacique oscurecía la naturaleza real de la autoridad política en esta región. Aquí se ve el imperio de español en el siglo XVI y aquí a la derecha se le ve el Fernando muy estresado por tanto imperio, supongo, que se ilustra aquí. Bueno, el término cacique persistió en las Antillas para describir a los taínos y otros gobernantes. En esta imagen del manuscrito Drake, que se encuentra en la biblioteca Morgan, eh, está compuesta en francés, pero lo que vemos es una canoa, que también es una palabra taína. Y esta canoa es de navegación marítima, con un techo así de hojas sobre los remeros, que llevan a esta figura que es más grande, que sostiene un bastón. El artista como estampó la palabra cacique a ambos lados de este líder para identificar a esta persona central como un gobernante indígena de las islas. Cabe señalar también que el término cacique se sigue utilizando hoy en día en las comunidades descendientes y de la diáspora caribeña. Así que, especialmente en la década de 1580, esta palabra cacique estaba bastante extendida como término español, hasta el punto de que en uno de los primeros diccionarios español-inglés de 1591, cacique aparece definido explícitamente como realeza, un príncipe de los indios en inglés, pero rex apud indos en latín, es decir, rey. Por eso, cuando antropólogos de la Universidad de Michigan, como Julian Stewart, recurrieron al registro etnohistórico para construir modelos políticos a principios del siglo XX, incluso él, Julian Stewart, pensó erróneamente que cacique era un término náhuatl procedente de México. El término fue posteriormente glosado como chief en inglés a finales del siglo XVIII. Los primeros modelos de Stewart y sus seguidores que distinguían los cacicazgos de los estados, ellos destacaban la falta de urbanización, un ejército permanente, una especialización artesanal, una religión patrocinada por el Estado, etc. Pero estos modelos, sin embargo, se basaban en una comprensión totalmente eurocéntrica de la política, creando esquemas así espurios de complejidad que se aplicaron a priori a los datos arqueológicos de la América. Eso también excluyó la discusión de cualquier palacio en el istmo, donde los espacios arquitectónicos fueron probablemente construidos en materiales perecederos y no han sido recuperados arqueológicamente, lamentablemente. Todos los observadores españoles como Balboa, Dávila, Juan de Quevedo, el obispo de Arién, y Oviedo, el autor de este manuscrito que se muestra, hablaron sistemáticamente de los gobernantes caciques locales en el istmo como señores o reyes. Quevedo señaló que un cacique llamado Debaibe, y cito acá, Debaibe tiene grande fundición de oro en su casa, tiene 100 hombres a la contina que labran oro. Comagre es otro gobernante diferente mencionado por los españoles. Él tenía como lo que consideramos un palacio de madera y describen dentro de este palacio una sala conservada
fardos funerarios ancestrales en ricos mantos de algodón adornados con joyas de oro y piedras preciosas. Justo describen en el siglo XVI lo que observamos como arqueología en el área del Kuklai. Incluso bien entrando al siglo XVII, el cirujano náutico galés llamado Lionel Waffer informó sobre la casa de un líder llamada La Senta, que está ilustrado acá de su cuenta. En la publicación, el Waffer refiere a la casa de este señor como palacio, ubicado en Darien. Él dice, entre comillas, en esta colina viven 50 hombres principales del país, todos bajo el mando de la Senta, quien está como un príncipe sobre toda la parte sur del istmo de Darien. Los indios, tanto ahí como en el lado norte, también le rinden gran respeto. En esta ilustración, obsérvense, mira, este es el edificio grande aquí en el fondo y el artista también puso indumentaria, elementos de joyería en el piso, alrededor de la procesión de la gente. Entonces, estamos pensando en, porque hemos reconocido estructuras palaciegas e instituciones cortesanas en toda la América, desde Mesoamérica hasta los Andes, pero tienen escalas y trayectorias de desarrollo distintas de las de Europa, África o Asia. Ahora bien, si estipulamos que las sociedades Kuklai estaban organizadas en torno a cortes reales, basados en espacios arquitectónicos palaciegos, eso permite reconsiderar el papel de los artistas en la región. Anteriormente, las interpretaciones de estudios como por Mary Helms y otros buscaban modelos formales y conceptuales en las etnografías amazónicas de la cultura visual, precisamente porque se suponía que eran resultados de una producción no estatal y no artístico. Pero en lugar de ver la elaborada imaginería como representaciones de coesencias chamánicas, podemos ver, en cambio, coocurrencia de divinidades inmortales o encarnación humana de seres divinos. Puede parecer sencillo elevar el lenguaje que utilizamos al hablar de esos creadores y sus composiciones, pero eso también permite hacer una comparación más amplia con otras tradiciones en la América a la hora de comunicar al público las artes de esta región. Para hablar de las nuevas investigaciones sobre las artistas entre Kuklai, quiero empezar con eh, ilustrar un cambio entre la narrativa de las investigaciones del siglo XIX y las que fueron posterior que utilizaron la antropología política de principios del siglo XX. En los mitades del siglo XIX, los descubrimientos de tumbas ancestrales en Panamá ocuparon la prensa internacional, como ven aquí en estas noticias. A la derecha puede verse que el autor estaba comparando estos descubrimientos de orfebrería con las conocidas en Colombia o en aquella época, por supuesto, Nueva Granada y Perú. Que aquí vemos un tunja de los Muisca, adornos de reja de cenú y figurillas inca o de los queros, así de la costa norte. Otra figura clave de esta época fue el antropólogo francés Alphonse Pinard, quien señaló mientras trabajaba en el Istmo en 1887 que, y esto es mi traducción del francés, tengo todas las razones para creer que los guainíes, que ahora son los Nové-Buglé, son los descendientes de los constructores de las huacas tan abundantes en el oeste de Panamá. De hecho, existe una tradición entre ellas que indica que antes de la llegada de los españoles, e incluso durante un periodo bastante largo después de esta llegada, fabricaban cerámica, pero debido a la facilidad con la que obtuvieron después de este tiempo recipientes, ollas, etcétera, de hierro, fueron perdiendo el arte de trabajar en barro. También sabían trabajar en oro, el cobre y sus aleaciones. Todavía encontramos en abundancia entre los guaymíes del Valle Miranda adornos de oro, cobre y tubaga, que es una aleación entre oro y cobre, que según ellos
les han sido transmitidos de generación en generación por sus antepasados. Aquí vemos unas páginas así de su manuscrito en que describe el antiguo istmo, incluidos los petroglifos que documentó y que aún hoy son visibles ahí en Chiriquí. Esta es una nota al margen para los estudiantes. La importante colección de antigüedades panameñas de Pinar se encuentra ahora en el Museo de Quai-Branly en París. Así que los estudiantes de posgrado o estudiantes emprendedores que buscan una tesis, una disertación, aquí les menciono esta colección que merece atención. En el siglo XIX se prestó una gran atención a las antigüedades panameñas como arte, sobre todo por parte de William Henry Holmes, que señaló sobre la cerámica pintada que, y esto es una citación, un estudio cuidadoso de la cerámica de esta provincia lleva a la conclusión de que para América representa una etapa muy alta de desarrollo y su historia está, por lo tanto, llena de interés para el estudiante de arte. Su avanzado desarrollo en comparación con otros productos fíctiles americanos se muestra en la perfección de su técnica, en la alta especialización de la forma y en su uso convencional de una amplia gama de motivos decorativos. No hay ninguna familia de cerámica americana que demuestre una mayor habilidad en la manipulación de la arcilla o que indique una apreciación más sutil de la belleza y de la forma, y ninguna otra que presenta tantas analogías marcadas con las formas clásicas del Mediterráneo. Punto. Una reverencia similar por los artistas se observa en las publicaciones de McCurdy, que este es un señor que trabajó únicamente a partir de colecciones de museos que llevaban décadas guardadas en Yale. También vio nuevos hallazgos de oro procedentes de la construcción del ferrocarril transísmico y de otras excavaciones en Chiriquí. Ahora que los objetos se encuentran hoy en el Met o en el Museo Peabody de Yale, como esta ocarina de cangrejo de la derecha. Y me encanta en la publicación de McCurdy que puso estas escalas musicales. Las colecciones también del Smithsonian son registros importantes de este periodo, tanto de la provincia de Chiriquí como el sitio El Caño, que fue excavado por primera vez por Beryl. Aquí vemos una figura así femenina de este tipo de columnas que él recolectó. Él también fue quizás el primero en describir las singulares intersecciones entre el naturalismo y la abstracción del estilo Grand Couclet. Él dijo, no solo se utiliza la voluta en innumerables formas y variaciones en diseños puramente convencionales, sino que, en muchos casos, se ha empleado hábilmente para producir figuras humanas y animales realistas y, sin embargo, convencionalizadas. El arte de la cerámica había alcanzado un altísimo grado de perfección en esta cultura y las formas, colores y diseños son de lo más notable. Punto. Pero cuando se abrió el canal, 400 años después de la invasión de Balboa, el tenor de los debates sobre las sociedades indígenas y tanto arqueológicas como contemporáneas de Panamá había cambiado. Por ejemplo, como parte de la Exposición Internacional Panamá-Pacífico, esta fue organizada en San Francisco en 1915 para celebrar la apertura del canal el año anterior. El Smithsonian creó una exposición titulada Arte Indígena de Panamá, en la que se mostraban las prendas gunas que así se muestran y todavía están resguardadas en el Smithsonian, y describieron oficialmente de la siguiente manera, entre comillas. Los ejemplos mostrados dan una idea de los modales y costumbres de los indios de Panamá en la época de Balboa. Ha habido en la mayoría de los aspectos pocos cambios en las artes de los indios de Panamá desde esa época. Los indios centroamericanos modernos están poco avanzados en las artes en las que sobresalían los antiguos indios de la región. Punto. Este tono más despectivo de 1915 transmite las actitudes predominantes hacia las poblaciones descendientes en la época. Y estas fue surgidas de los conflictos conceptuales en
el incipiente campo de la antropología, entre el relativismo y el evolucionismo. Así, en la década de los 30, cuando las excavaciones científicas en Panamá comenzaron en serio, se produjo un cambio en la percepción del antiguo arte panameño, ya que el campo comenzó a clasificar las sociedades ístmicas como cacicazgos que no alcanzaron el supuesto nivel de organización estatal. El modelo de cacicazgo reificado ya también podría haber ocultado los orígenes de las cortes reales que propongo aquí. Quiero hablar brevemente del descubrimiento de Playa Venado, que fue un sitio de necrópolis actualmente bajo el aeropuerto de la ciudad de Panamá. Aquí vemos la instalación militar aquí estadounidense, donde cuando el personal estaban excavando para actividades, descubrió la serie de tumbas que se ve aquí. Estos fueron excavados al principio por Samuel Lothrop, pero luego por arqueólogos aficionados, como discutiré en un momento. Trabajando con muchos otros en el catálogo de la colección de Dumbarton Oaks que acabo de salir, pudimos reconstruir los contextos originales de muchos de los materiales Coclé que vinieron de Playa Venado. Los materiales datan de una época un poco anterior a Sitio Conte y El Caño, y por eso tienen interesantes implicaciones para la temporalidad del estilo Gran Coclé y las instituciones políticas. Aquí vemos un colgante de falsa filigrana con figura híbrida en las colecciones de Dumbarton Oaks. El colgante en sí es técnica y estéticamente brillante, creado en un molde con tubos de cera finamente enrollados alrededor de un núcleo orgánico. El colgante se adornaba después con los 4 así lentejuelas cuadrados que crean movimiento y música cuando está puesto. Aquí se ve la figura humana que está lavando las manos y mira hacia adelante, se transforma a este como pájaro estilizado que está descendiendo. La colección de Art Institute Chicago, también de Playa Venado, procede de familias de militares estadounidenses de la zona del canal que salían a saquear tumbas en los fines de semana como pasatiempo. Aquí se ve una magnífica rana así agazapada, creada con la misma técnica de falsa filigrana al ser perdida, junto con estos así adornos de nariz que representan tortugas marinas, pero hechas con concha espóndilos. Otras obras que ahora se encuentran en el Met, adquiridas originalmente por Nelson Rockefeller, proceden de las excavaciones de un tal coronel Lee Montgomery y su esposa. Y yo mismo encontré su cuaderno de campo en los archivos del Met. Aquí vemos otra rana de falsa filigrana y otra nariguera. Y estos dos probablemente procedían de la tumba dibujada aquí por los Montgomery que llamaron tumba del cacique 9. El saqueo realizado por los estadounidenses conocidos como zonianos, que vivían en la zona del canal, también da cuenta a un grupo de ornamentos en Minneapolis que muestra una gran variedad de materiales y estilos. Y todo esto insinúa que había un mundo visual muy sofisticado en la época de estos incipientes cortes Coclé. El colgante aquí al inferior derecha quiero mencionar porque es otro ejemplo de esta naturaleza así anatrópica de la cultura visual Coclé, mostrando que esto es donde se suspendía y por frente ves una criatura de ave que mira hacia afuera o también un felino que desciende cuando se lleva puesto. Aquí está el felino. Nuestro colega Luis Sánchez Herrera también ha publicado recientemente una importante reevaluación de la cerámica polícroma de Playa Venado. Y este estudio ha arrojado luz sobre las conexiones entre estilos de Playa Venado y los posteriores en Sitio Conte, como otros sitios que se llaman Cerro Guantías, El Atillo y también Sitio Conte y El Caño. Entonces, me pregunto, ¿es la razón por qué no se recuperan los palacios Coclé? Quizás está algo más relacionado con la estacionalidad de la gobernación, porque hay otros casos en que las cortes reales son móviles
y se armaban y desarmaban en momentos y lugares particulares. Y entonces la presencia concentrada de este material Coclé temprano en Playa Venado podría sugerir geografías cambiantes del poder en la región. Un tema clave de nuestra iniciativa actual es cómo podemos reconceptualizar la producción y la decoración de vasijas de cerámica como productos de las cortes reales y sus especialistas en comunidades de práctica. Muy pocos estudios histórico-artísticos han abordado la elaborada cultura visual de la cerámica pintada de Panamá y ninguno ha intentado identificar manos o talleres individuales del corpus conocido, centrándose en gran medida en la seriación estilística o las marcadores así cronológicos. Aquí tenemos algunos ejemplos asombrosos realmente de las excavaciones de Penn que se muestran la amplia gama de estrategias compositivas en el uso de las superficies de los platos. Por ejemplo, hay simetrías variables y la composición surrealista de figuras con atributos de personas y animales. Y algunos han señalado que los pintores pintaban todos los campos sólidos antes de las líneas negras, rellenando el área neutro con las volutas que mencioné antes, que fue reconocido por Verri. Y aquí se ven esas volutas que están llenando espacios. Aquí muestro un plato para enfocarnos un poquito. Está especialmente elaborado, procedente de las excavaciones del Museo Penn. Está cubierto de complejas imágenes caleidoscópicas, se puede decir, de reptiles, aves y venados, y todo como irradian hacia el exterior desde el del eje central de la vasija. La superficie acá a la izquierda, eso muestra aves con picos así que también pueden verse como pinzas de cangrejos. Y estos son intercaladas con estas criaturas más saurias, con crestas. Y todo es dentro de estos campos así de forma de corazón y todo que se incorpora este motivo de voluta. El exterior o cara inferior aquí a la derecha del mismo plato es un esquema totalmente diferente en que alternan, estos son cabezas de venado y solo astas que giran en torno a la base anular del plato que se ve acá. Un análisis reciente de muestras de pasta cerámica procedentes del centro de Panamá señaló que la producción de la cerámica pudo haber trascendido el grupo familiar o las comunidades locales, como ha sugerido Lothrop y los otros en el siglo XX. Esta vasija efigie también procede de la tumba 2 de El Caño, que ya he mencionado antes. La figura está como muy estilizada, representa a alguien cubierto de tatuajes o pintura corporal y se supone que es uno de los ocupantes de la tumba o un ancestro. Carlos Mayo también ha hecho estudios recientes que han complicado la cuestión de las identidades de los alfareros entre Coclé. Ellos postulan un método comunal de producción que involucraba a hombres y mujeres, también jóvenes. Aquí vemos los resultados de un estudio de huellas de alfareros. Aquí son las marcas de huellas. Eh, otra innovación de los pintores Coclé que quiero mencionar es este color más, es muy rojo púrpura, como muy violeta, que según los análisis químicos es un tipo de hematita violeta en algún contexto. Otra hipótesis también es de que los alfareros consiguieron el color púrpura azul por tinta de criaturas marinas y eso lo usaban como engobe en arcilla. La última pieza del rompecabezas de nuestro modelo de la realeza divina de Coclé es quizá la más difícil de corroborar con evidencias directas. Es como forma similar a los palacios invisibles que mencioné. Quiero argumentar que los conjuntos, tanto a través de los materiales de lujo como de la imaginería codificada en ellos, reflejan las antiguas creencias de que las conexiones divinas apuntalaban el poder político.
Como ya hemos mencionado, el corpus de imágenes de Sitio Conte y el Caño incluye representaciones de seres divinos y criaturas sobrenaturales realizadas por múltiples artistas. Ahorita me voy a apoyar un poquito en otros ejemplos de la América Antigua para argumentar que la cultura visual y los conjuntos materiales Cocle reflejan las pretensiones de los gobernantes de ser seres divinos o semidivinos, o de tener acceso al poder divino presente en sus paisajes sagrados. Solo para ampliar un poquito estas dos figuras que ya hemos visto antes, nuestra colega Mercedes Guiné Bueno y el equipo del Caño sostienen que el jugante a la izquierda representa aquí el viaje del individuo 7 al más allá. Está llevado como un líder resplandeciente por dos aves. El pájaro en el centro de Playa Venado es un poco más quimera, con apéndices más pequeños aquí que parecen como aletas de delfín, y tiene como este cresta más rectangular con este rizo, y aquí vemos, no sé, ojos o ojos salientes o quizás, no sé, adornos. Y también han mencionado que tiene forma más de caballito de mar, el cuerpo de esta criatura. Este tercer colgante ahora se encuentra en el Museo de Arte de Cleveland. Se adquirió en 1939 y supuestamente también procede de Panamá. Y tiene algunos rasgos casi idénticos al ejemplo del caño. Bueno, si aceptamos la cronología del Playa Venado, que es un poco más temprano, y también lo que han dicho del colgante de Cleveland, podemos pensar de que este colgante del individuo 7, existe un largo registro del tipo de simbolismo para el vuelo de los gobernantes difuntos. Puede ser que estamos viendo instantáneas de la apoteosis del Cocle. Bueno, un poco de mi interés académico por las manifestaciones artísticas de lo divino comenzó en mi trabajo de doctorado con escultura maya del preclásico. Y como mencionó Emiliano al principio, con estudios iconográficos y proyectos expositivos como Arte del Mar, que estoy hablando aquí. Como les dije que las Antillas son súper relevantes a la cultura de Panamá Central, y además sabemos por las crónicas que los caciques, y estos son los verdaderos caciques de las Antillas, fueron cuidadores durante siglos de seres divinos, y estos son figuras conocidas como semíes. A la izquierda está la figura del Met. Esto es una escultura de madera encima de que se puede consumir caoba, otras sustancias rituales. Aquí hay otra figura que es como reclinado y también tiene esta superficie. También podemos ver aquí que los hombres y mujeres caciques accedían al semí a través de ceremonias y llevaban este poder sagrado en su indumentaria. Como este es el único creación de textil taíno que se conserva, y tiene un personaje de semí que parece emerger de la cintura del dueño o de la dueña. Las evidencias de una sacralidad conceptual cooptada por los líderes políticos también proceden de los Andes centrales. Y ahí el término en quechua, huaca, sirve de ejemplo ilustrativo. Las huacas se definen en términos generales como cosas sagradas, y estudios recientes han subrayado las ontologías andinas en estudios arqueológicos de materialidad, de agencia de los objetos y de la personería de las huacas. Entonces pueden ser elementos naturales del paisaje u objetos hechos por personas que se consideraban así inherentemente poderosos. Entonces, para los incas, marcar huacas, encerrar huacas o crear huacas se convirtió en un proyecto imperial.
Los mayas de la época clásica, que también intercambiaban con los Coclé, tenían una noción religiosa de lo divino centrada en el término Ku, que Ku es como, tiene un papel multivalente, como Dios o cosa sagrada, y parece ser como una fuerza concentrada, más que omnipresente y difusa. Como exploramos en la exposición Lives of the Gods que mencionó Emiliano, los dioses mayas podían especificarse en los textos como dioses del cielo, que se ven acá, o dioses de la tierra. También en los códices Q, el jeroglífico Q aparece de forma en como cuerpo entero. Y aquí en este códice está el Q llevando el glifo para tamal. Entonces quizás tiene hambre y necesita que le den de comer. Bueno, los gobernantes también, mayas clásicas, tomaban nombres de deidades y solo las autoridades supremas podrían ser Kujul, es decir, divinos. Este concepto de Ku se extendió a principios de la época colonial en Yucatán y todavía existe en las lenguas mayas contemporáneas que aún se hablan hoy en día. Bueno, en resumen, todas estas evidencias, especialmente los hallazgos arqueológicos y la reevaluación de las crónicas, nos han llevado a proponer un nuevo modelo de la realeza divina Kuklé. Ello nos permite considerar a las sociedades Kuklé más como pares reales de las sociedades contemporáneas como los mayas clásicos al norte o los grupos andinos al sur. Estos son sociedades que se conoce como los Moche o Sican Lambayeque. Y es decir que ya son sociedades que no alcanzaron a un supuesto nivel de complejidad como quiera que se defina. Esas las interpretaciones anteriores basadas en modelos de castigazgo resaltaban la competencia por los recursos o en incursiones violentas, en lugar de las reivindicaciones conflictivas de soberanía, las relaciones diplomáticas y el mecenazgo artístico, que en nuestra opinión se evidencian en el vasto corpus de imágenes del Istmo. Bueno, lamentablemente aún no disponemos de los textos ni arquitectura, pero creo que podemos cambiar el debate sobre el arte y la política en la América Antigua a través de este caso del Istmo. Quiero terminar con una última clase de objetos. A la izquierda vemos nuestro colgante de oro del principio de la charla. Aparecía en el volumen de Lothrop y lo raro es que la cavidad central interpretaba como tenía restos de resina y Lothrop lo identificó como marco de espejo, que habría albergado una incrustación de pirita, pero ahora está perdida. Sobre los espejos de pirita, él dijo, los fabricaban la mayoría de los nativos más cultos del Nuevo Mundo. Se conocen otros ejemplos de Chiriquí, como los dos colgantes aquí a la derecha, en que se conservan las piritas, las incrustaciones originales. De hecho, hay abundantes evidencias de que los espejos de pirita eran muy valoradas posesiones de los reyes y las reinas Kuklé. Bueno, creo que también nuestro colega Emiliano Gallaga recientemente ha hablado con ustedes de estos espejos en el seminario, pero para los que no estén tan familiarizados, no se trataba generalmente de una gran lámina de pirita, sino más bien de algo parecido a estos objetos. Durante las excavaciones de Sitio Conte y El Caño, los excavadores recuperaron docenas de placas de piedra con mosaicos de pirita compuestos por teselas así geométricas que lamentablemente debido a la humedad del suelo se degradaron hasta convertirse en este polvo así amarillento. Las investigaciones demuestran que su elaboración requirió un trabajo extraordinariamente intensivo y que lo más importante es que su origen era Mesoamérica, muy probablemente lo que hoy es Guatemala.
Se les conoce coloquialmente como espejos, pero más bien hay que pensar en ellos como superficies pulidas y reflectantes. Eran partes brillantes de la indumentaria. Esos objetos extraños fueron análogos a las placas de oro que acabamos de ver, todos colocadas para su exhibición en los cuerpos reales. Aquí hay una foto de la excavación que muestra un gobernante del Caño que fue enterrada con un tocado de placas de oro, encima del cual se colocó el disco de piedra del espejo. Aquí hay otra foto contextual del Caño en la que el espejo iba acompañado de colgantes zoomorfos de oro y marfil de ballena. Cabe preguntarse, ¿por qué los gobernantes de Panamá, que ya estaban cubiertos de oro, fabricaron su propio mundo visual por sus propios especialistas, coleccionaban en grandes cantidades estos objetos heredados del lejano norte? La extranjería de estos bienes de prestigio habría sido obvia y quizás incluso estos señores ismeños sabían quién los fabricaba y comparaban su luminosidad al brillo sagrado de sus propias placas de oro. Aquí también vemos la gama de diferentes tipos de los bases de los espejos que doctora Mayo ha estudiado en El Caño, recientemente publicado. Aquí vemos uno de los únicos ejemplos conservados del área maya, excavado de una tumba de Bonampak, Chiapas. Otros autores como Emiliano que mencioné han escrito extensamente sobre el significado de los espejos como indumentaria y objetos de adivinación para los gobernantes mesoamericanos, por lo que es razonable suponer que la sabiduría en torno de estos preciosos objetos viajaba con ellos cuando se comerciaba con ellos en Centroamérica. En resumen, se creía que eran portales al reino divino, marcadores del brillo divino en la encarnación humana de los seres sagrados. Así que podría ser que cuando los poderosos reyes y reinas Coclé los llevaban y eran enterrados con ellos junto con sus otros ajuares espectaculares, estaban proclamando a sus espectadores, tanto súbditos mortales como supervisores sobrenaturales, que eran equivalentes a sus pares del norte. Ellos también eran miembros de la realeza, brillantes y divinos. Ahí termino. Muchas gracias. James, mil gracias, ¿no? Por tan interesante presentación que nos diste el día de hoy, ¿no? Con toda bueno, tu revisión tanto historiográfica y también, diríamos, como hacer arqueología de la arqueología de lo que se decía de las culturas y bueno, y los materiales, la parte visual y de quizás quienes elaboraron estos objetos del siglo XIX contra las propuestas ya, diríamos, no quiero ser nada más científicas, sino como mejor argumentadas de los materiales encontrados en esta región, ¿no? Entonces, pues realmente te agradecemos, ¿no? Muchísimo que mostras al público pues toda esta parte del el discurso que se ha creado alrededor de estas maravillas de materiales que han aparecido en Panamá, ¿no? Y Sí, y antes la de verdad es pasar que a... realmente me alegra mucho que están recibiendo más atención los investigadores actuales en Panamá porque están haciendo un trabajo increíble de excavar esas tumbas tan complejas y hacer el análisis así tan precisos para saber exactamente cuáles fueron las redes de intercambio. Entonces, es un placer de cómo colaborar con todas esas personas y realmente como les dije que espero que este proyecto se arranca como algo expositivo que podemos presentar al público en Panamá, también en el extranjero, porque realmente, lamentablemente, el Museo de Antropología en la ciudad de Panamá, por cuestiones así de logísticas, ha sido cerrado por un gran rato. Y queremos así eh,
juntar todos los investigadores y la representación de las comunidades indígenas en Panamá para seguir adelante con la difusión cultural del pasado prehispánico, porque es muy importante en la historia más amplia de lo que estamos viendo en Mesoamérica y los Andes. Exacto, ¿no? Muchísimas gracias. Te decía antes de pasar a las saludos, felicitaciones, preguntas, comentarios del público. Va. Bueno, nada más agradecerte y quedé maravillada con las piezas. Algunas ya nos las había enseñado Julia, pero nos llamó mucho la atención las piezas que están en museos de distintos lugares de Estados Unidos, ¿no? Son increíbles. Hay algunas que no las conocía. A Sí. mí algo que me llama mucho la atención y me gustaría que me dieras tu opinión, tengo la de Julia, esta riqueza, bueno, el contraste de la riqueza de artefactos y objetos con respecto a la arquitectura, ¿no? Que no es monumental. Julia ya nos había referido que ella cree que hay una predilección de ostentar el poder a través de los objetos y no con construcciones. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Bueno, la más que leí de Spinoza, de Balboa, o sea, las cuentas que hablaban de Balboa, y de después ese inglés que se llama Waffer, todos hablan de palacios de madera. Entonces yo creo que por cuestiones de inundaciones y los depósitos sedimentarios del área de Kuklai, no se puede encontrar porque todo se derritió con el tiempo, ¿no? De la madera. Entonces, podemos pensar en que hay dos posibilidades, ¿no? Todo fue muy móvil, o sea, todo fue muy así para de que en esta temporada de lluvia estamos acá y bajamos en la temporada seca para hacer algo así más temporal, ¿no? De temporalidad, de gobernación. Y por eso no encontramos nada así fijo de como en Mesoamérica, que a través de generaciones estamos construyendo encima de sí. Pero la otra posibilidad es que están ahí, pero no se puede encontrar porque no hay restos en la superficie. Porque, por ejemplo, las excavaciones ahí en el caño de Sitio Conte, hay que pasar 2, 3, hasta 5 metros de depósito para llegar a las tumbas. Entonces, se puede pensar de que hay como huecos de postes o de, o sea, algo grande, monumental, pero que fue madera, ¿no? Y hay evidencia de las tumbas ahí en Sitio Conte en el Caño que sí construían cosas de madera y de como petate, ¿no? De fibra. Entonces puede ser que las residencias fueron lo que podemos considerar palacios, pero fueron muy eh, perecederos. Es lo único que puedo pensar. Pero yo no creo que estas personas que fueron enterradas ahí por sus descendientes vivían en un pueblito. Para mí, o sea, para verlo y para ver que están intercambiando hasta los Andes Norte, hasta Chichen Itza. O sea, hay un montón de oro de Panamá en el cenote de Chichen Itza, ¿no? Y entonces, la idea es que ellos mismos se creían como pares con esos ejemplos de líderes en el área maya o en el área andino. Entonces, yo creo que en algún momento quizás vamos a tener la tecnología de ver bajo de esos suelos que son cosas y no me imagino que como radar o algo así va a funcionar por tanta humedad en el suelo, pero quizás en algún momento podemos ver que hay como palacios grandes de madera que los troncos no se preservan, pero sí los restos puede ser. Sí, sí. Y también sobre los talleres y las áreas, no hay evidencias así como que muy claras, ¿no? ¿Dónde podrían haber estado estos talleres tan increíbles de cerámica, de metalurgia, orfebrería? ¿Tienes Sí. alguna hipótesis? Eso como mencioné, hay dos casos en el siglo XVI donde mencionan los españoles que hay talleres dentro de la casa del cacique.
Entonces, por eso hay evidencia de que, y también, bueno, es interesante como alguien que yo como crecí en el área maya, estudiando en la época que no cuestionamos que fueron reyes y reinas, ¿no? Y por supuesto que tienen talleres así de cerámica pintada ahí en las Cortes Reales Mayas, pero no hay mucha evidencia, ¿verdad? En el área maya no tenemos mucha evidencia de dónde fueron pintando. O sea, hay muy pocos casos, ¿no? Ceval, quizás Tikal, pero no es como que hay bastante evidencia de así talleres de artistas mayas, pero hablamos de eso. Pero cuando vemos a la cantidad de cerámica Coclé en solo esos dos sitios, para mí sugiere una producción muy organizada por nivel estatal, si, digamos, y como generación a generación, como vemos en los mayas. Porque tenemos las firmas en el área maya, pero no tenemos eso en la cerámica Coclé. Pero la complejidad de las imágenes y la técnica de la pintura y hasta las recetas que mencioné, o sea, de los colores así innovadores que usaban ahí, yo creo que fueron parte o al lado de la corte real Coclé, pero no sabemos dónde. Exacto. En este sentido, tú mostraste, bueno, hablaste un poquito de el que sea, bueno, entre otros, Carlos Mayo, por ejemplo, mostraste estos dermatoglifos, bueno, las Ujú. huellas dactilares, ¿no? De alfareras o alfareros y que casi no hay estudios que están, pero que es un mundo interés, bueno, una temática interesante, ver las posibles manos artesanales o quizás al menos que te hable de distintos talleres, ¿no? En Sí. el caso de lo que, porque tú has podido ver varias de estos materiales, también en metalurgia y todo ello, ¿has logrado como apreciar que piezas de distintos sitios quizás las hizo el mismo taller, por no decir el mismo artesano, el mismo orfebre? Sí. La placa que enseñé, que son dos así bailarines que tienen el cinturón que tienen la cascada de plumas de textil, justo ahora mismo en el caño, Julia encontró uno que tiene la misma imagen, pero un mano diferente. Mm, Entonces es como que quizás vemos exactamente lo que vemos en el área maya. Por ejemplo, los artistas de una corte real se transmitían, ¿no? Las imágenes o las innovaciones de los escribanos, ¿no? Entre ellos, por esta comunicación élite de esas cortes reales, ¿no? Em, y la verdad es que con Sitio Conte y El Caño hay algunos que no son tan de acuerdo que son distintas entidades políticas, ¿no? Pero yo creo que sí hay algo distinto en la política que se puede ver en el arte a través de las imágenes. Y según yo, hay cosas que están intercambiando entre las regiones así de las dos, ¿no? De Sitio Conte y El Caño. Y es como, lamentablemente, a veces veo en los informes de Lothrop algo, es como que un disco de piedra con pirita descartado. O sea, no está en el museo. ¿Va? Entonces es como que hay algunas piezas que son, quizás tendrían más información para comparar los talleres, ¿no? Entre el sitio Conte y el Caño. Pero yo creo que con los estudios que están haciendo Julia y Carlos ahora con Esmeraldas y Piedra Verde, vamos a tener más información sobre eso. perfecto, muchas gracias, James. Gracias. Tenemos, te decíamos, saludos, felicitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bertrand Lopjoa te manda saludos, ¿no? Desde Monterrey. Boris Beltrán, saludos desde Guatemala. Hola, Boris. Y tenemos Armando. de Armando Becerril la primera pregunta. Panamá antiguo. Las artes reales estaban destinadas a las élites del lugar de referencia y cómo eran designadas las poblaciones de aquellos lugares.
La verdad es que no tenemos tanta información sobre la demográfica, ¿verdad? Entonces, para el estilo Gran Bucle, solo tenemos muy pocos sitios que se identifica como esta cultura. Y lo más triste del caso de Panamá, digo yo no soy antropólogo de biología, pero no se preservan los huesos con ninguna oportunidad de hacer pruebas de isótopos, por ejemplo, o de ADN. No se preserva suficientemente. Entonces, no se puede tener como vista más amplia de la demografía del antiguo Panamá en esa época. Pero tenemos esas como pistas, ¿no? Del siglo XVI. Pero es como en México, hay que tomarlo en cuenta que es como muy específico lo que están observando los españoles en 1513, que estamos hablando de 1000 después de Cristo, ¿no? Antes. Entonces, no sé, en las crónicas, lo más cerca al etnónimo, digamos, o sea, el nombre de la población de esa región central de Panamá, sería Las Cuevas. Pero no es como tan claro cuál era el idioma, pero se supone que fue en la familia así de toda la familia de Istmo hasta Colombia, ¿no? Que no fueron así idiomas relacionados con el norte. Ok, muchas gracias. Tadeo Bermejos, excelente trabajo. Y bueno, nuevamente Armando Becerril. Panamá establecido como centro de comercio con poblaciones de Mesoamérica o hacia el sur con los Andes. eh, ¿Cuál de estos lugares en Panamá registró la mayor actividad comercial? O sea, quizás cuál puede tener materiales ajenos a Panamá que de los que tú conozcas. Pues yo creo que tiene más evidencia de Colombia, porque se supone de que la tecnología de orfebrería se transmitió a través de los Andes, ¿no? Entonces empezó en Perú y viajó por Colombia hasta el Istmo. Y estas técnicas de cera perdida y todo se ve también un poquito antes en Colombia, como en el Golfo de Urabá y también Darien, ¿no? Que mencioné. Hay unos estilos que no son de Gran Cuclé, pero hay unos ejemplos que sí aparecen en las tumbas, que quizás fueron así herencias, ¿no? Piezas de herencias o de intercambio con Colombia. Hasta que en la tumba del Señor de las Flautas que mencioné, em, hay una figura, así, un colgante femenina que parece mucho a uno de Sitio Conte y quizás las dos son de la región Quimbaya, de las Sierras Altas, así de Colombia. Entonces, yo creo que las evidencias más fuertes son con los Andes del norte, pero me interesa mucho el tema de los espejos mesoamericanos que encuentran ahí en Panamá, porque los espejos son asociados como con Teotihuacán y con el área maya y llegan a Panamá cientos de años después. Entonces es como que un intercambio muy específico con Mesoamérica en un tiempo como después del apogeo de su producción en Mesoamérica. Entonces hay evidencias muy interesantes para seguir en análisis con respecto a los objetos mesoamericanos también. Sí, en ese sentido, bueno, hace un par de semanas estuvo aquí con nosotros Julia, pues, no en el seminario, en otro presencial en la Sí. UNAM, y estaba mostrando justamente espejos, bueno, dio una charla de espejos, y los resultados que tenía, pues parecía que estábamos viendo espejos mayas, ¿no? Porque además señalaba que, bueno, pirita no hay de forma geológica natural en Panamá, Claro. pero lo que más le llamaba la atención eran las bases de arenisca, ¿no? Que tampoco es algo común allá en Panamá. Y lo interesante es que del corpus tecnológico que nosotros hemos podido ver, más que teotihuacanos, como tú señalas, hay teotihuacanos, los mayas son como dos de los grupos que más hacen estos espejos. Los de Teotihuacán generalmente son sobre bases de pizarra y ninguno de Mm, los que nos mostró al menos Julia era pizarra.
Sí. y la arenisca que estaban usando tenía huellas de desgaste con calizas, ¿no? De estos estudios de traciología, ¿no? Y justamente esas son como las huellas que hemos detectado en varias partes de Petén, de la península de Yucatán. Faltaría ver nada más cómo se comporta Belice, pero sí coincide más con la manufactura maya y pues a ella le llama la atención que además son chicos, Ujú. que tienen estos trazos que también no es lo común, ¿no? Porque ella nos manejaba que más bien había como instrumentos de desgaste volcánicos, ¿no? Como las esculturas que mostraste que encontraron primero en superficie y después de estar excavando en el Caño y otros sitios había Ujú. las necrópolis o estas tumbas, ¿no? Entonces, pues realmente esta parte de los espejos, como señalas, es muy interesante, pero también muy intrigante, como señalabas, están forrados de oro y un material que es muy bueno reflejando la luz es el oro, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen esa fijación por un material que no es, o sea, sí refleja los destellos de luz, pero no es, bueno, no te refleja de forma tan nítida la imagen Sí. y no es tan, o sea, el dorado que tiene no es idéntico al dorado del oro, ¿no? Entonces, más bien pudiera estar quizá relacionado, como nos mostraste en varios de estos pectorales o platos que son como caleidoscopios de las imágenes, los mosaicos de pirita o cualquier espejo de mosaico, más bien te genera imágenes tipo de ojo de mosca, ¿no? Entonces, no sé Sí, si ajá. algo con esta cuestión. Sí, eh, con la transformación de la imagen en la pirita, quizás puede ser comparable, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, que quizás puede tener algo más que solo ser algo reflejante o un portal de otro mundo. O sea, si te lo da incluso invertido, pero además te lo da como fractalizado, eso puede para ellos ser todavía así como, mucho, bueno, unas implicaciones simbólicas o algo mucho más complejas, ¿no? Entonces Ujú. eso puede ser muy interesante, sobre todo porque algunas de las piezas que nos mostraste, está la base de espejo con su espejo y como que las piezas están alrededor de él, ¿no? Que en Mesoamérica, en varios sitios han Sí, encontrado que como fue parte del ajuar. Ajá. que emergen del espejo, ¿no? Entonces eso es algo que en Panamá pues sería interesante rastrear, ¿no? Tenemos más comentarios y felicitaciones. Armando Becerril nuevamente te pregunta sobre el colmillo de cachalote. ¿Se Ujú. puede establecer cómo se obtuvo y qué significado pudo tener al cubrirla con oro o, bueno, añadirle oro a esta pieza? A mí me encanta esta pregunta porque no se sabe. Y es como que, por supuesto que no están en canoas así. Yo me imagino que no están cazando cachalotes con canoas. O sea, no es como Moby Dick de Panamá la antigua, ¿no? Pero puede ser que en algún momento que se murió el cachalote y se encontró en una playa de Panamá, del Pacífico o del Atlántico o del Caribe y recolectaban y fueron como piezas muy raras, ¿no? De tener algo así de marfil, porque sabemos de que estaban imitando esa forma del diente en oro y piedra verde. Entonces, se supone que la pieza original ideal fue del cachalote, eh, a veces recubierto con así oro martillado, pero estaban imitando esa forma de diente enorme con otros materiales. Entonces yo creo que fueron tan raras de que tenían que producir en otros materiales esa imagen, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que hay una tumba en Sitio Conte donde encontraron el señor principal con su cachalote, o sea, su diente de cachalote, y un joven que tenía uno de forma, pero en piedra verde. Entonces es como que se supone que son relacionados los dos individuos y que la pieza más importante que fue el diente así de verdad fue del señor. Gracias. Gabriel Antolínez, las piedras verdes encontradas en Panamá son jade cultural o geológico. ¿Las esmeraldas eran entendidas como piedras verdes o se reconocían como un material diferente? Es una buena pregunta. Según yo, no han encontrado jadeíta como mineral en esos conjuntos de piedra verdes. Todos son de serpentina, jaspar, otros así tipos de piedra verde. Entonces sería
a de cultural. Y las esmeraldas se ven especiales en la que no están reduciendo las esmeraldas, o sea, no están haciendo como cuentas y cosas con esmeraldas, la mayoría son así, eh, la base de un colgante, como les enseñé. O, entonces es como que están muy preciadas en sí, en su forma original, como llegaban ahí a Panamá. Entonces construían las imágenes alrededor de las esmeraldas. En cambio, las piedras verdes están trabajando, están así haciendo colgantes, cuentas, cosas así. Perfecto, muchas gracias. Sí, es curioso, ¿no? Esta cuestión de que algunos materiales sí los, diríamos, los disgregan, los reducen, y hay otros que casi la más mínima modificación, ¿no? O sea, Sí. no pretenden cambiarlas, ¿no? O sea, recordamos cuando Carlos Mayo también vino, mostró esmeraldas de El Caño y Ujú. comparaba con algunos otros sitios de Panamá y lo que les llamaba la atención es que la mayoría eran más bien casi la forma prismática en bruto de la esmeralda, ¿no? Sí, O sea, como que no sé si por cuestión de algún tabú, alguna cuestión más cultural, porque tecnológica sí lo podían hacer. O sea, ujú, la esmeralda es dura, pero no es imposible de desgastar, claro. ¿no? Entonces, ¿por qué esa como, diríamos, no quiero decir que es miedo, pero tratar de no modificarla prácticamente Ujú, nada, ni más bien como señalas, engarzarla en algo, ¿no? Entonces eso es claro. algo muy curioso frente a las otras piedras verdes que pues, Ujú. concordamos con eso. Algo simbólico marcó Esmeralda como que no se toca, ¿no? Exacto, yo creo que viene ahí un poco la pregunta de Gabriel Antolinas de Colombia de si las están identificando como algo diferente, bueno, al menos en el trabajo sí, o sea, Ujú. no la consideran equivalente a las otras que sí las ves que las desgastan, las redondean, las perforan, estas, digamos, al mínimo la modificación, ¿no? Ujú, sí. Armando Becerril, nuevamente, en el saqueo siempre, bueno, tristemente está presente, ¿no? Y seguramente por la búsqueda de piezas de oro o piedras preciosas, ¿no? Eh, para la actualidad, ¿cuál de estos hallazgos ha sido los más relevantes que no haya sufrido saqueo, aparte del caño? Pues la verdad es que el caño fue excavado superficialmente en 1911 por ahí, pero es como que desde 2010 que volvió el proyecto del Caño. Yo creo que es lo más interesante, pero yo me imagino que, por ejemplo, con respecto al sitio Conte, también en los informes de Lothrop, eh, tiene como destino en la lista. Entonces, es como que esta pieza se fue a Harvard, esta pieza se fue a Cleveland, esta pieza se fue a Brooklyn. Y algunos dice como, esto se quedó con la familia Conté. Mm, Y después se ve que quizás esas mismas piezas aparecen en otros museos en el extranjero. Entonces, puede ser de los dueños del terreno de Sitio Conte en esa época. No estoy hablando, no tengo idea de quién es el dueño ahora de ese sitio, pero en esa época quizás algunas piezas que se quedaron con la familia de los dueños también aparecen en otros museos. Y además, hay un ejemplo en el Museo de Boston, por ejemplo, que realmente es un conjunto grande. Son más de 1000 piezas de oro y de otros materiales que dicen que en los 50 encontraron otra tumba por el sitio Conte. Y esto fue lo que excavaron y vendieron al Museo de Boston en 1971, creo. Entonces hay evidencia de otras tumbas así ricas de este tipo de que fueron excavados por Harvard y Penn en sitio Conte y en el sitio del Caño, pero no tenemos eh, el mismo contexto. Y eso es lo lamentable, porque ahora vemos tanta información que sale de esas tumbas con el análisis tan magnífico de los Mayo. em, esa información se perdió. Entonces, no se puede realmente comparar.
Pero, por ejemplo, en esa colección mismo de Boston, ahora se puede reconocer de que los discos de tamaño pequeño quizás son de jóvenes, ¿no? De subadultos, porque ya tenemos la información del caño y de Sitio Conte para una manera de recontextualizarlos, ¿no? Para proponer de que estos son, hay un disco chiquito de Calamar en esa colección de Boston. Y puede ser que estos son símbolos de la dinastía de calamares que fueron ahí en el caño. O sea, es como que podemos así empujar un poquito más la evidencia del arte, porque eso es solo lo que tenemos a veces. Muchas gracias. Gabriel Antolines, de Colombia. Abundan en contextos arqueológicos panameños objetos que por su iconografía o tecnología pueden asumirse como elaborados en Colombia. Sí, esa es su Una pregunta. pregunta, sí. Sí, la verdad es que hay fuertes evidencias de que estaban importando objetos hechos ahí en Colombia. Y se puede reconocer, por ejemplo, un colgante de oro, se puede reconocer con las cantidades de oro, plata y cobre, porque las cantidades del oro nativo en Panamá, en el Istmo, son un poco distintos con respecto a la plata, porque en esta época de orfebrería no añadían plata a la receta. Añadían cobre, pero la plata es la cantidad que se encontró en el oro nativo. Entonces, esto se marca muy distinta entre el Istmo y de Colombia. Ujú. Muchas gracias. Armando Becerril, sobre las cerámicas polícromas, y hablando de estos quizás Ujú. contactos lejanos, ¿se ha recuperado alguna vasija que tenga base trípode? Y tendría que ver, pero yo creo que sí. La verdad es que lo interesante, y no tengo explicación, es que algunas vasijas tienen forma de los chocolateros, pero de la Mm. época preclásica del área maya. Entonces es como que un vaso globular con ese tipo de espiga, ¿no? Que sale de abajo. Y entonces es como que se suponía de que si podemos así hacer análisis de residuos de materiales, quizás va a aparecer cacao. Porque sabemos que en Ecuador, en Colombia, hasta Mesoamérica, cacao fue muy importante como bebida así ritual. Y no hay explicación porque no o jamás tendría ahí en Panamá, ¿no? Gracias. Gabriel Antolines, ¿hay evidencia arqueológica o histórica de un vínculo entre la decoración de textiles y la decoración de cerámica entre los habitantes del Gran Coclé? Sí, y de hecho antes hay muchos estudios o vinculaciones con, por ejemplo, aquí tengo la publicación, este es las molas así de las comunidades Guna, que originalmente eran de Darién, pero ahora viven en unas comarcas que son en las Islas San Blas, por ejemplo, en el este de Panamá. Ellos tenían como sus blusas abordadas de imágenes así de seres míticas así en espejo, se dice mirrored, ¿no? Y también así de aves, de reptiles, de cangrejos, o sea, estos tipos de imágenes que sí se comparaban con los que encontraron en los platos, ¿no? De Coclé. Y además, cabe mencionar de que en el siglo XVI, la comunidad cerca de estos sitios, el Caño y Sitio Conte, están cerca de un pueblo que se nombraba por el cacique que se llama Natá. Y todavía hay un pueblo Natá ahí en Panamá. Y ese pueblo se mencionó, creo que Espinosa o alguien más, de que fue notable por su producción de un tipo de cerámica. Y eso continuó en la época virreinal también. Entonces es como que sí había conexiones entre los artistas del siglo XVI y después y la iconografía de las tumbas. Gracias. Canto de lluvia, muchas felicidades, James Doyle, muy hermosas imágenes, agradezco mucho los nuevos conceptos. ¿Hay algún proyecto para proteger y regresar todas las piezas como Patrimonio Nacional de Panamá? ¿Hay acciones contra el saqueo?
Bueno, yo creo que desde 2019 Panamá ha creado un nuevo Ministerio de Cultura. Entonces están así haciendo esfuerzos de repatriación de colecciones y también de difusión así de información cultural y del patrimonio, ¿no? Y entonces creo que sí hay mucha energía y mucha voluntad, una muy buena voluntad en Panamá de trabajar en estos asuntos y hacerlo mejor, como pues todos los países tienen que trabajar en eso, ¿no? Pero yo creo que también hay más de la parte de los museos en el extranjero, hay más reconocimiento de que hay problemas con colecciones que no tienen procedencia, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos años van a ser más conversaciones más fructíferas, ¿no? Sobre qué podemos hacer de colaborar en repatriación o de eh, como ideas de préstamos o de exposiciones o de colaboraciones que podemos así todos apreciar la cultura y educar el público sobre la cultura prehispánica en Panamá, tanto en Panamá como en otras partes del mundo también. Gracias, Jim. Rosalba Nieto, saludos Rosalba. Te pregunta, bueno, te señala, gracias, excelente exposición, es comentario. Y los objetos que presentaste tienen una riqueza de información. Y Gabriel Antolines, nuevamente de Colombia, te pregunta, aunque ya lo habías contestado por ahí parcialmente, ¿hay evidencia del uso prehispánico de plata en Panamá? Em, s- Según yo, no hay objetos de plata que fue extraída del oro nativo, que sepa yo. Eh, sí hay más, pero también el problema es que plata se corrosiona muy fuerte, ¿no? Entonces puede ser ahí degradado, pero la más evidencia de plata es del Perú, ¿no? Hay más como extracción de plata de la mezcla y estaban haciendo así objetos de pura plata por el simbolismo de la luna y pues muchos han escrito sobre esto. Pero en Panamá la mayoría son de oro casi puro o oro con cobre. Perfecto, mil gracias. Beatriz Valcarcel Villagrán, felicitaciones por la conferencia. La cerámica es impresionante y muy bella. Me llamó la atención una vasija publicada de cuerpo en forma cuadrada con dos vertederas, una a cada extremo. Estaba a la izquierda de la lámina. ¿Se logró investigar cuál pudo haber sido el contenido a la hora de su descubrimiento y posterior análisis de residuos? No sé si han realizado análisis así de los residuos todavía en estos objetos. El problema, de nuevo, es la preservación. Porque creo que con la acidez de la tierra y además la humedad, y por, como les enseñé el río, es que cada temporada de lluvia se inunda todas las tumbas. Entonces, yo creo que a través del tiempo no se preservan muy bien los restos. Pero espero que con la tecnología y quizás con más interés en las colecciones de museos, podemos así ver si hay técnicas que se puede aplicar a, por ejemplo, cerámica tanto a cosas de piedra, ¿no? Para buscar residuos o algunos, no sé, isótopos o algo que se puede hacer con la tecnología en el futuro. Perfecto. Gabriela Guzzi, de México, te pregunta, ¿se han hecho estudios isotópicos a las piedras verdes para conocer su procedencia? Digo, si existiera el estudio. Sí, y bueno, cabe mencionar que el proyecto del Caño tiene un sitio web increíble, donde puedes ver todos los objetos recuperados por las excavaciones y todos los análisis que han hecho. Entonces, en algunos de los objetos de piedra verde tienen como, esto es sodalita de este tipo, o sea, tienen como las pruebas de XRF o de otras formas de identificar las piedras verdes. Entonces se puede buscar en su sitio web, hay un repositorio de todos los artefactos del caño y ahí se pueden ver los análisis que han hecho de los materiales de piedra verde.
Sí, exacto. Bueno, para el público que nos escucha, nos ve desde México, la doctora Julia Mayo estuvo recientemente, les comentábamos, aquí en Ciudad de México y donó las memorias de excavación, un ejemplar a la UNAM en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Antropológicas y uno al Museo del Templo Mayor. Entonces, quien quiera consultarlos, bueno, es cuestión de ir en horario de apertura de esas bibliotecas, aunque bueno, la UNAM va a entrar en vacaciones, ya creo que ahorita está, bueno, la próxima semana, pero bueno, ahí hay para consultar, como señala James, aunque de forma rápida y muy interactiva, como señalas, está mucho de acceso abierto de la información de los materiales de las excavaciones, ¿no? Entonces ahí pueden apreciar mucho de los estudios que hay y que además el proyecto cuenta con un equipo portátil de fluorescencia de rayos X que, bueno, le han sacado bastante jugo a la información, ¿no? Entonces ahí pueden, como señala James, apreciar qué han detectado y bueno, ahí sí podemos coincidir de que por el momento nada coincide con algo que se asemeje a la jadeíta, ¿no? Son otros Ujú, materiales verdes, no serpentinas, nefritas, eh, algunos materiales silicios tirándole al cuarzo, ujú. por ejemplo, pero cuarzo verde, pero nada como jadeíta, ¿no? Y bueno, esa es la última pregunta que tenemos en Sí. el chat, pero tenemos algunas otras felicitaciones, ¿no? Rubén Avilés te manda felicidades, ¿no? Gracias por compartir y difundir los conocimientos, ¿no? Y también Canto de Lluvia te agradece mucho la respuesta a su pregunta y compartir tus conocimientos, ¿no? Pues No, es un nuevamente, placer. ¿no? Te agradecemos, James, por el tiempo en tu apretada agenda para compartirnos tus nuevos, diríamos, no proyectos, porque ya llevas unos años trabajando en la región de Antillas, la del área mal llamada intermedia, ¿no? La hora que se considera mejor istmo colombiana para no ponerla Ujú. así como eh, Valoria. sí, exacto, frente a Mesoamérica o los Andes centrales, pero pues esperemos que sí pueda lograrse el apoyo del el National Endowment for Humanities que estás postulando para estos talleres en Panamá. Y pues felicitarte, ¿no? Por estos trabajos que también estás desarrollando con estos temas en el museo en el que estás ahorita, ¿no? En el Penn State University. Entonces te agradecemos muchísimo, ¿no? La charla que diste con nosotros el día de hoy y bueno, y como siempre, ¿no? Mostrarle al público, no quedarnos siempre nada más, que a veces eso predomina, por ejemplo, uno ve con colegas mayistas, ¿no? No tanto en el área andina, pero con colegas mayistas, que a veces la jerarquía e importancia de los sitios mayas tiene que ver con la altura de sus estructuras, ¿no? Entonces, cuando ven sitios con estructuras pequeñitas, digamos, de menos de 5 metros, pues prácticamente para ellos esos son como los marginales, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, varios sitios costeros del área maya, por ejemplo, casi ninguno tiene arquitectura monumental, pero si te vas a su cultura material, Dios mío, cuando son puertos de Sí. comercio, de intercambio, están forrados no solo las tumbas o entierros, hasta los contextos diríamos, Domésticos. domésticos con Ujú. material foráneo, ¿no? Entonces, Ujú. aquí también con Panamá es lo mismo, o sea, no irnos nada más a que la arquitectura en piedra es así como indicador de culturas complejas, Ujú. Sí. sino que, como tú nos mostraste, aquí la predilección o el esfuerzo, el tiempo invertido de trabajo, no es tanto en así una estructura de piedra que como señalas, con las crecidas de los ríos, pues adiós. O sea, Ujú. o bueno, queda inhabitada los Ujú. meses que esté inundada la planicie al lado del Sí. río, ¿no? En, Y cam- en cambio, además es como que hay monumentalidad en cosas pequeñas, sí, ¿no? Claro. exacto. Entonces aquí tú aprecias, ¿no? Que aquí más bien es el virtuosismo, la complejidad iconográfica y también un poco yo veo el horror al vacío, ¿no? O sea, en los tapetes de oro y en cerámica, como que, no sé si odian o tienen aberración a tener cuadrantes o espacios sin nada de iconografía, ¿no? O sea, Ujú. tú ves los platos, hasta las figuritas de Ujú. seres Sí. antropomorfas de cuerpo completo, eso le preguntamos a Julia. Bueno, yo sé que por el pH del suelo, como señalas, no sobreviven los restos óseos, es el mismo mal que tiene la zona olmeca, o sea, Ujú. también la del Golfo, ¿no? Al menos no queda Sí. casi nada de restos óseos, pero pensar si sobrevivieran los restos óseos como en la costa de Perú,
¿Qué tal si toda esa iconografía sobre los cuerpos puede ser tatuajes o escarificaciones? Entonces, imaginarlos así, o con pintura también Ujú. corporal, no tiene Ujú. por qué ser tan invasiva en la piel. Muy Eh, muy impactante, como con la indumentaria, con el sonido, con todo, ¿no? Ujú. exacto, ¿no? Entonces, eso mostrar, pensar, ¿no? Quitarnos esa mirada, diríamos, muy centralista, para el caso de México, ¿no? Muy mesoamericanista, Ujú. o en los Andes centrales muy de Inca, Mochica, Chimú, y ver estos otros grupos que quizás no es en la arquitectura monumental donde están enfocando su riqueza y su ostentación del poder, ¿no? Ujú. Porque Ujú. tú ves Exacto. en los Andes centrales, Machu Picchu, otros sitios, sí, mucha arquitectura en piedra y maravillosa que Ujú. encajan las rocas así como si fuera un jenga que no sé, hasta antisísmico, pero su cultura material, o sea, tú ves los materiales como recuperados de tanta arquitectura y es poquito. Frente a acá casi no hay arquitectura y ya quisieran algunos de estos sitios monumentales en arquitectura tener esa riqueza de materiales pequeños, ¿no? Entonces, Sí. eso es algo que vale la pena siempre quitarnos, ¿no? Esas miradas un poco cerradas a que podemos considerar como grupos complejos, ¿no? Ujú. Entonces eso Ujú. es algo que te agradecemos, ¿no? Esta plática tan interesante y mostrarnos, ¿no? Que en estos lugares la complejidad en los materiales y como señalas, hasta el rastreo en si quizás hay relaciones entre ellos o por qué están compartiendo determinados motivos iconográficos, a pesar de que se supone que son como grupos en competencia, ¿por qué terminan teniendo cosas que, o sea, en términos de cultura material no son tan diferentes, aunque entre ellos tengan ahí Ujú. sus líos, ¿no? Entonces eso para nosotros, pues bueno, es muy interesante quitarnos esas miradas, ¿no? Sí, Eh, y esos modelos que se formaban en los 30, ¿no? Y es como que realmente tenemos que siempre estar atento de que qué decimos o qué es el significado de la palabra cacique, ¿no? Ujú. Y por bueno, qué eso. estamos hablando de chief en inglés. Y realmente yo estaba así como, pero ¿quién me va a decir que esto es el punto clave donde sí define caciques como chief, pero no es así, ¿no? Exacto, Entonces ¿no? Y es, justo para finalizar, algo muy interesante de tu presentación fue también este rastreo y algunas veces equivocación por algún motivo lingüístico a pensar de que cacique era más como hacia los nahuas, por ejemplo, sí. cuando es de los taínos, ¿no? Y eso me recuerda, cuando tú señalabas estas crónicas de los primeros conquistadores, ¿no? Que muchos colegas hay muchos materiales que se les escapan de la interpretación porque están usando, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, cuando está viendo los ídolos de madera en la zona maya, le dice semíes. Ajá, claro. Entonces, no sé qué tanto varios colegas Hasta que muy usan mayistas. en el Códice Florentino, no usan tanto cacique en ese documento, pero sí usan la palabra náhuatl es mitotisque, pero usan la palabra taína para como baile, ¿no? Que es arreito. Y ahí Exacto. aparece arreito en el libro 9, ¿no? Y entonces es como que los españoles ya eran palabras españoles para describir las actividades y la nobleza indígena de América cuando llegaron a México, ¿no? Entonces fue décadas de usar esas palabras en las Antillas Mismo tipo antes de maíz. que, Ujú. exacto, como maíz, exacto, canoa, maíz, iguana, todos, ¿no? Ujú. Exacto, ¿no? Entonces, eso hay veces esa riqueza de datos que luego, Ujú. por eso vale la pena también que muchos se brincan, ¿no? Ver qué decían los españoles que empiezan a explorar las Antillas, porque muchos ya se van directo cuando ya están en Yucatán o en México. Pero hay palabras de sus crónicas que quizás como no sabes qué es semilla, entonces te lo brincas en la Sí. lectura y Y hay traducciones después de los 30 que están usando los términos de antropología política que no están, o sea, no es la palabra exacta, ¿no? Entonces, por eso fui a los documentos así de originales para ver cuál era
la palabra. ¿Fue cacique o chief o rey o príncipe? Ok, no. Entonces es importante de usar el lenguaje más preciso. Exacto, Claro, ¿no? sí. Eso te agradecemos también que mostraras esas, diríamos, complicaciones del lenguaje y atribuciones, ¿no? De palabras que se creen de un idioma y pues resulta que no son de ese, sino son de otro, ¿no? Entonces, nuevamente, mil gracias por tu tiempo, James. Y Bueno, de Sí, nada. pues sí, muchas gracias y pues manténnos al tanto de las noticias que Sí, tengas, de las investigaciones próximamente. más recientes. Sí, 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 muchas muchas gracias. gracias. Y los esperamos la próxima semana, que vamos a contar con el colega Matthew Menayer, que nos va a presentar. Materiales y artefactos de prestigio intercambiados entre las zonas mayas y chipchas, los aportes de la arqueometría. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, hasta luego. Bye.